El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Familia querida, feliz y bendecido miércoles 14 de septiembre. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este momento para que esta palabra que vamos a proclamar, para que esta palabra que vamos a recibir sea una palabra de alimento, de luz y de vida para todo lo que hacemos. Familia, y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 7, versículo 31 al 35 del evangelista San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, qué comilón y qué borracho, amigo de recaudadores y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, todos los problemas del corazón humano siempre empiezan por una falta de sintonía. ¿Qué es sintonía? Sintonía es estar o compartir el mismo tono. Algunos dicen es estar en la misma onda. La mayoría de problemas en la familia siempre empiezan por una falta de sintonía. Los papás no se entienden con los hijos no se entienden con los papás, los esposos no se entienden entre ellos. La mayoría de problemas también entre pareja empiezan con una falta de sintonía. Es que tú siempre haces esto, es que tú siempre dices esto, no, es que tú no me entiendes, no, el que no me entiendes eres tú. Es decir, esto que se da también en las relaciones humanas, también se da en las relaciones con Dios. Por eso la persona que dice que los mandamientos son para atropellar la libertad, por eso la persona que cree que los mandamientos de Dios son para amargarle la vida, lo que no tiene es una sintonía con Dios, es decir, tiene un problema de sintonía con Dios, es decir, no tiene sintonía con Dios. Por eso Jesús en el Evangelio hoy, cuando nos dice cómo es posible que cuando tenían que llorar no lloraron, cómo es posible que cuando tenían que alegrarse no se alegraron, lo que nos está diciendo es que nos hace falta sintonía con Dios. Lo que nos está diciendo es que no tenemos sintonía con Dios. Lo que nos está diciendo es que tenemos un problema de sintonía con Dios. Porque ¿cuándo se da ese problema de sintonía con Dios? Cuando creemos que Dios limita nuestra libertad, cuando creemos que Dios disminuye nuestra felicidad. Entonces, el Evangelio nos está invitando hoy a que recuperemos nuestra sintonía con Dios. Y la pregunta es: ¿cómo recuperar nuestra sintonía con Dios? Pues el Evangelio de hoy nos da la clave. El Evangelio de hoy nos muestra cómo recuperar la sintonía con Dios. El Evangelio dice: para recuperar la sintonía con Dios hay que llorar cuando se tiene que llorar y hay que alegrarse cuando se tiene que alegrar. Es decir, tenemos que aprender a llorar y aprender a alegrarnos para recuperar la sintonía con Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo es aprender a llorar? ¿O qué es aprender a llorar? Aprender a llorar es aprender a dolernos de lo que nos tenemos que doler. Y de lo que nos tenemos que doler esencialmente es de perder a Dios, es de perder su amistad, es de perder su gracia, es de alejarnos de Él. Es decir, el gran dolor que deberíamos tener todos es el dolor por el pecado, es el dolor de pecar, es el dolor del pecado. Hoy mucha gente se lamenta por muchas cosas. Hay personas que se lamentan porque perdieron dinero, porque perdieron un negocio, porque perdieron una mascota, y eso está bien. ¿A quién no le duele eso? No le duele perder un negocio, perder una mascota, perder dinero. Sí, es cierto, pero ¿dónde está la sintonía con Dios?
¿Dónde está la preocupación de lo que le preocupa a Dios? Es decir, del pecado. Es decir, no nos duele el pecado. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Qué es aprender a alegrarse? ¿Cómo aprender a alegrarse? Aprender a alegrarse o aprender a alegrarnos es como dice una parábola de Jesús. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, es aprender a alegrarnos con Dios. El primer libro de la Biblia que nos invita a alegrarnos con Dios es el libro del Deuteronomio, cuando hablando allá de las celebraciones litúrgicas dice, y te alegrarás tú con el Señor. Es decir, aprender a alegrarnos con Dios es aprender a alegrarnos de sus celebraciones, es aprender a alegrarnos de lo que Él nos da, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso pensemos, por ejemplo, en San Francisco de Asís, un hombre que en el bosque, en medio de la naturaleza, se extasiaba, se llenaba de gozo, se llenaba de júbilo, porque veía en la naturaleza, veía en la creación la obra de Dios. Y por eso le decía al sol, hermano sol, por eso le decía a la luna, hermana luna, por eso le decía a los pájaros, hermanos pájaros, por eso le decía al zorro, hermano zorro, por eso le decía al día, hermano día, por eso le decía a la noche, hermana noche. Es decir, entrar en sintonía con Dios es aprender a llorar lo que se tiene que llorar, es decir, el pecado, y aprender a alegrarnos por lo que verdaderamente tenemos que alegrarnos, y es por el inmenso amor que nos tiene Dios reflejado en la obra de la creación, reflejado en la naturaleza, pero de manera especialísima, reflejado en la obra de su redención. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Familia, que tengan un feliz y bendecido día. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta palabra para que siga llegando a más corazones.